Vamos a presentar a Verónica Trujillo, quien es especialista en temas vinculados a servicios financieros digitales, desarrollo del sistema financiero e inclusión financiera. Trabaja para el Banco Mundial analizando políticas y regulaciones que favorezcan el desarrollo de servicios financieros digitales a nivel mundial, incluyendo tanto la infraestructura necesaria para estos efectos como los productos específicos en dinero electrónico, crédito digital, crowdfunding, entre otros. Fue consultora para diversas instituciones como USAID, GIS y el Banco Interamericano de Desarrollo. En este último, participó en distintos proyectos regionales para favorecer la inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Durante este periodo, fue parte del equipo Microscopio Global sobre Inclusión Financiera y lideró un proyecto para la creación de una base de datos regional sobre instituciones financieras. Cuenta con 14 años de experiencia profesional, es doctora por la Universidad de Salamanca, máster en Relaciones Internacionales y en Regulación Económica y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le damos la bienvenida a Verónica, recordándole que tiene 20 minutos para la exposición del tema, cifras de inclusión financiera en el Ecuador, avances de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Te escuchamos, Verónica. Gracias a ustedes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por la invitación a este evento. Muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo y por las preguntas que vengan al terminar esta sesión. Yo voy a hablarles un poco sobre el estado de la inclusión financiera en el país y los avances que ha tenido en este sentido la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Según las cifras de Global Findex, que es la encuesta que realiza el Banco Mundial cada 3 años alrededor del mundo, sobre el estado de la inclusión financiera en los diferentes países, alrededor del 50% de la población en Ecuador aún se encuentra sin acceso a servicios financieros, esto medido bajo el indicador de adultos con cuentas en el sistema financiero, y se observan que hay niveles de exclusión financiera mucho más agudos para determinados segmentos de la población, como son las personas pobres, las personas fuera de la fuerza laboral, las mujeres y la población indígena. Podemos ver, por ejemplo, en el gráfico de la derecha que las mujeres, solo un 43% de mujeres tiene acceso al sistema financiero frente a un 60% de hombres, o que un 33% de la población más pobre tiene acceso al sistema financiero, y esto es mucho menor al porcentaje de población con mayores ingresos que puede acceder al sistema financiero, que se estima en un 63%. En términos de pagos digitales también vemos un avance menor de Ecuador en relación a otros países. No sale aquí el nombre del país, pero en la primera línea es Ecuador con un 32% de pagos digitales, de personas que recibió y realizó pagos digitales en el último año, versus lo que sucede en la mayoría, en otros países de la región como Paraguay o Colombia, donde más de un 40 o alrededor de un 40% de países, de personas realiza o recibió o realizó un pago digital, y un 62% en países de ingreso medio. Vemos también que con cifras del ENEMDU, de la encuesta nacional, al 2018, hay segmentos de la población como los indígenas afroecuatorianos y montubios que tienen un mucho menor acceso a servicios financieros que el promedio de la población. Por ejemplo, en el segmento, en la población indígena, solo un 38% de la población tiene acceso a cuentas, frente a un 57% en el total del sistema financiero. Vemos que estas cifras de exclusión se repiten a lo largo de diferentes indicadores, como ahorros en entidades financieras, donde un 10% menos de indígenas y una proporción mucho menor de montubios realiza, por ejemplo, ahorros en una entidad financiera frente a un 66% del total de la población. Lo mismo vemos
en lo que es tenencia de medios de pagos digitales como una tarjeta de débito o crédito. Y también vemos que existe uso de servicios financieros fuera del sistema financiero formal. Y que, o sea, aún para este tipo de hábitos, estas diferencias en menor hábito de uso de servicios financieros se repite. Entre las razones que se argumentan para no tener cuentas, está la dificultad de su apertura porque la entidad queda muy lejos. Todavía una proporción significativa de la población considera que los puntos de atención del sistema financiero no están cerca. Y, o sea, esto digamos, se expresa como una dificultad relativa o una dificultad extrema en términos de muy lejos, y este muy lejos resulta mucho más intenso para poblaciones como la indígena o como Montubia. Los altos costos, la distancia y la falta de confianza están entre las principales causas de la exclusión financiera. Más del 50% de quienes no tienen cuentas en el sistema financiero refieren como principal razón el alto costo, demasiados costos, fondos insuficientes. Y bueno, tras estas razones, en términos de costos, también hay argumentos de que los puntos de atención del sistema financiero están demasiado lejos y aún subsisten problemas de confianza en las instituciones financieras para lo que es uso de servicios financieros. Como les decía, el uso de servicios financieros fuera del sistema regulado todavía es significativo. Vemos que en indicadores como se prestó dinero el año anterior o ahorró durante el año anterior, más de un 30% de la población afirma haber realizado esas actividades, en tanto que se prestó de una institución financiera o ahorró en una institución financiera, está más bien alrededor del 10% de la población, lo que indica que hay una gran oportunidad para la formalización de estos ahorros o este crédito, en los que el sector financiero de la economía popular y solidaria debería jugar un rol importante. En términos de inclusión financiera de las pymes, se ven a través de datos de encuestas también locales e internacionales que las pymes hacen un uso limitado de servicios financieros, incluyendo los pagos digitales. Las pymes, la mayor parte de microempresas utiliza predominantemente el efectivo para hacer sus pagos, sean pagos de servicios públicos, pagos a proveedores, pagos, cualquier tipo de pago. El 89% de las empresas sabe que puede hacer pagos por medios digitales como un celular, pero solo el 3% usa este tipo de pagos. Y las pymes, por ejemplo, usan predominantemente el cheque para el pago a proveedores. Esto en términos de uso de pagos digitales, pero en términos de financiamiento también vemos todavía oportunidades para el sistema financiero, para las EPS, las entidades del Sistema Financiero Popular y Solidario en concreto, puesto que la mayor proporción de las inversiones por parte de los distintos tamaños de empresas son financiadas con fondos propios, cuando lo ideal sería que el capital que usen, el capital propio, no necesariamente tengan que ser usado para estos efectos, sino que puedan utilizar financiamiento por parte del sistema financiero. Los puntos de atención en el sistema financiero aún no llegan a toda la población. Como les decía, este es uno de los principales argumentos para que las personas no accedan a servicios financieros. El mapa muestra cómo están distribuidos los puntos de atención por distintos tipos de instituciones del sistema financiero. Las manchas en amarillo muestran la cobertura, tanto áreas donde hay cobertura por parte de instituciones bancarias y de instituciones del sistema popular y solidario. Las partes en azul muestran cobertura por instituciones solo bancarias y las partes en verde muestran donde solo hay cobertura por cooperativas de ahorro y crédito. Vemos que las partes marcadas con rayas son en aquellas en las que no hay cobertura. Esto representa el 36% de las parroquias en el país.
y nos evidencia pues porque la distancia de los puntos de atención todavía es un factor fuerte que constituye una barrera para el acceso a servicios financieros. En el 48% de los casos que sí tienen puntos de atención del sistema financiero, solo hay un tipo de punto de atención, lo que evidencia una limitada presencia del sistema financiero en 48% de las parroquias. Y esta limitada presencia lo que hace es obviamente disminuir la oferta, la variedad de la oferta para los consumidores en esa zona y probablemente de la adecuación de los productos, de una mayor competencia que pueda saludablemente llevarle servicios financieros más adecuados de acuerdo a su perfil. Aproximadamente el 50% de los puntos de atención son sucursales y agencias, lo que también nos está indicando altos costos operativos de los puntos de atención actualmente desplegados. Cuando la tendencia a nivel internacional más bien es a disminuir el número de sucursales y agencias y desplegar otros tipos de puntos de atención alternativos como los corresponsales solidarios. Los corresponsales solidarios son apenas el 10% del total del sistema financiero y la interoperabilidad de los mismos es limitada, lo que limita su funcionalidad. Y en un estudio que hicimos sobre pagos sociales en el país, vimos que el 100% de los usuarios del MIES, por ejemplo, que es un segmento de la población que ciertamente requiere, aunque aún de manera limitada, requiere acceso a servicios financieros, el 100% de ellos utiliza las sucursales para acceder al pago del bono. La calidad de los puntos de atención en el sistema financiero también presenta oportunidades de mejora. El análisis de los puntos de atención, solo en relación a los usuarios del MIES, porque fue en los que nos concentramos, refleja que una gran proporción de la población vive en zonas en las que hasta 2.730 personas son atendidas por un punto de atención, lo que también nos indica por qué estos puntos de atención no son utilizados muchas veces, ¿no? Porque puede haber aglomeraciones de gente, pueden carecer de liquidez para efectos de prestar los servicios de manera inmediata, y no es una situación ideal en términos de atención a los clientes. Los colores del mapa muestran, digamos, la proporción de población que hay por puntos de atención. Los colores más oscuros muestran donde presumiblemente hay aglomeraciones o problemas de liquidez en los puntos de atención porque tienen una cobertura demasiado concentrada de personas. Hay información anecdótica por este estudio que les refiero, que reporta que los corresponsales solidarios o los corresponsales no bancarios no siempre están disponibles, la gente va y están cerrados, inoperativos, no responde a la necesidad de uso del servicio financiero. Y no es que la persona vaya y el corresponsal esté al lado de su casa, sino que muchas veces tiene que invertir tiempo o gastar dinero en transporte para llegar a ese punto de atención. Esto en la circunstancia de muchos de los clientes de sus instituciones, en las que tienen recursos limitados, desincentiva el uso del sistema financiero y por tanto pues terminan guardando el dinero bajo el colchón, en su casa, en una lata o prestándose de fuentes que son más accesibles, que probablemente estén en el sector informal. De otro lado, vemos que en el 45% de parroquias el único punto de atención son los corresponsales no bancarios. Y esto también presenta limitaciones por la actual regulación de los corresponsales no bancarios y las funcionalidades que han desplegado bajo el modelo de negocios limitados que tienen actualmente. En Ecuador, por ejemplo, no se han regulado los agentes, los superagentes o los administradores de redes de agentes, que son modelos que funcionan en otros países y que facilitan digamos, una estandarización de las prácticas, un mayor control de la red de agentes por un tercero que no es la institución financiera. Sí. Los usuarios del MIES tienen que incurrir, como les decía, como les mencionaba anteriormente, en gastos para cobrar el bono. El 6% de los usuarios
tiene que incurrir en tiene que gastar más de $5 para transportarse, para cobrar los bonos por la distancia de las instituciones financieras a sus viviendas. Oportunidades de mejora, les mencionaba el ejemplo de la regulación con lo de el administrador de redes de agentes. Temas de interoperabilidad y exclusividad tienen que ser estudiados más a detalle porque no hemos evidenciado problemas de exclusividad, pero sabemos que no se da fácilmente la compartición de redes. En términos de modelos de negocio, este es un problema típico en diferentes países y hay experiencias exitosas de Colombia o de India en términos de manejo de liquidez de agentes, sobre todo para áreas menos pobladas o en localidades rurales. Y bueno, temas de conectividad que idealmente podrían ser abordados a través de la estrategia, al coordinar acciones en el sector público para que esas áreas donde falta una buena red de telecomunicaciones, para que funcionen los agentes o los puntos de atención del sector bancario sean cubiertas con esfuerzos conjuntos entre la Autoridad de Telecomunicaciones y las del sistema financiero. Otra oportunidad que presenta el país en términos de mejora se refiere a una mayor oferta de productos básicos y digitales, pero esto requiere de mayor innovación por parte de las instituciones financieras. En términos de regulación, por ejemplo, algo que vimos como importante oportunidad para el país es la regulación de proveedores no bancarios de dinero electrónico para que fomenten una mayor competencia en este mercado de cuentas transaccionales en países como Paraguay, en la región donde se ha regulado la oferta de dinero electrónico por parte de proveedores no bancarios. Se han logrado el despliegue de muchos más puntos de atención de manera rápida, la tenencia de cuentas transaccionales y luego las alianzas de este proveedor de estos proveedores de dinero electrónico con instituciones que ofrecen una más amplia gama de productos financieros, digamos crédito, como en el caso de las instituciones del sector popular y solidario, podría ser una oportunidad de explotar una vez que este tipo de proveedores sean regulados en el mercado. Otra oportunidad para el sector de la SEP está en el despliegue de canales y medios de pago electrónico, como les mencionaba. En este estudio que hicimos de usuarios del MIES, vimos que es mucha menor la oferta de medios de pago electrónico como una tarjeta de débito por parte de las instituciones cooperativas que participan en el programa en comparación a los bancos y en términos generales. Y el uso de banca móvil son cosas que podrían también disminuir los costos operativos que tienen las instituciones y facilitar la vida del usuario. La oferta de cuentas básicas creemos que también es una oportunidad que no está siendo aprovechada en el país. Los individuos, como les expliqué anteriormente, consideran que hay altos costos de tenencia de productos financieros y esos incluyen a las cuentas transaccionales, pero las cuentas básicas por su naturaleza no tienen costos. Entonces, o hay un desconocimiento de los individuos sobre el producto o tiene características muy complejas que no están satisfaciendo la naturaleza de este producto de ser simple, de ser cero costos y de abrir las puertas al sistema financiero. Y bueno, en términos de financiamiento de las pymes, la regulación de leasing factories y de plataformas de fondos colaborativos necesita estar mejor alineada a estándares internacionales. En tema de protección al consumidor, las principales barreras, digamos, o oportunidades están en la resolución de conflictos y supervisión de las mismas. Haría falta un mecanismo que fomenten transparencia en etapa precontractual, como comparadores de productos en el sitio web de las SEPs o de asociaciones de consumidores, que les permita a los usuarios de ustedes elegir entre los diferentes productos
que están en el mercado y ver por qué los productos de sus instituciones responden de mejor manera a sus necesidades, con mejores costos y con características más adecuadas a su perfil. Mejoras regulatorias en trato justo, regulación y monitoreo del sobreendeudamiento, porque todavía hay endeudamiento en el sector informal y no se tienen cifras a nivel consolidado en el país del nivel de endeudamiento. Además, hay ciertas prácticas abusivas en términos de cobro de las deudas que todavía hace falta monitorear de mejor manera, fortalecer en ese sentido la supervisión. Y los mecanismos internos y externos para la resolución de conflictos. Hace falta un mejor monitoreo de estos mecanismos. Es importante que desde las instituciones del sector de la economía popular y solidaria también se comiencen a evaluar cuáles son los motivos de quejas de los clientes y este tipo de información verse de manera global para atacar los problemas que pueden estar apareciendo en el uso de sistemas financieros, como falta de comprensión de los términos de contratación digamos, fraude en el uso de agentes corresponsales, que nosotros lo hemos visto en el estudio del MIES, por ejemplo. Y finalmente, pues hace falta articular las iniciativas de educación financiera para que tengan un impacto mucho mayor y para que puedan medirse sus efectos a nivel global. En términos de las ventajas comparativas del sector de la EPS para la inclusión financiera y las oportunidades que esto representa, creemos que hay muchos puntos que resaltar. Por ejemplo, su cercanía a segmentos menos incluidos, su trabajo más profundo en el área rural, su presencia en territorios como única oferta financiera. En 72 parroquias solo hay atención de instituciones de la economía popular y solidaria, del sector financiero de la economía popular y solidaria. Creemos que hay una fuerte oportunidad en la adopción de pagos digitales y en el despliegue de los mismos a sus usuarios. Como les decía, en este estudio que hicimos sobre usuarios MIES, solo un 13% de los usuarios que tenían cuenta con cooperativas podía acceder a una tarjeta de débito. También vemos que hay una oportunidad de una potencial alianza con instituciones bancarias o fintechs para abrir el abanico de productos que ofrecen en algunos casos. Creemos que tienen un rol importante en la oferta de microcrédito y crédito MIPE, sobre todo para áreas rurales, y esto puede ir acompañado con la oferta de productos de seguros, por ejemplo, por el tema de financiamiento al área rural, en la generación de datos alternativos, y hay una oportunidad grande para el uso de activos no tradicionales para facilitar la financiación, como por ejemplo el uso de inventarios cuando son préstamos a microempresarios. Esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de una infraestructura que facilite pues, que estos colaterales muebles como los inventarios sean registrados y se puedan generar carga jurídica sobre los mismos en tiempo real. Pero son oportunidades que se pueden abrir todas a partir de acciones que se han contemplado en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera fue diseñada a lo largo del 2019-2020 a partir de un diagnóstico del sector financiero realizado por el Banco Mundial. Contiene acciones que requieren la participación de instituciones públicas y privadas, incluyendo a las de la economía popular y solidaria. Su órgano de gobierno incluye el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Superintendencia de Compañías. A través de este órgano de gobierno se pueden articular acciones con el resto de instituciones públicas, incluyendo, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social. Cuenta con un plan de monitoreo y evaluación que debería garantizar su efectividad porque establece metas, establece plazos para el cumplimiento de las acciones y establece entidades responsables.
Y la aprobación de la estrategia, pues ahora mismo está solo pendiente de ser realizada por la Junta Monetaria, que entiendo yo aún está en proceso de consolidación. En concreto para el sector de la economía popular y solidaria, para el sector financiero, algunas de las acciones contempladas incluyen el despliegue de cuentas básicas, como mencionaba anteriormente, que constituye una oportunidad importante para los usuarios, más aún considerando estos datos que ya están un poco desfasados, de que más de un 30% de personas afirma ahorrar versus un 10% que tiene sus ahorros en el sistema financiero, por ejemplo. Otra acción contemplada donde es súper importante la participación del sector de la economía popular y solidaria, el sector financiero, está en la implementación de manera progresiva del programa Pago Seguro para la digitalización de pagos gubernamentales. Dentro de ese contexto, por ejemplo, se puede aprovechar la implementación de este plan para recopilar información sobre los desafíos en el uso de agentes de corresponsales solidarios. Y bueno, otra de las acciones estaba referida al fortalecimiento de la sostenibilidad, buen gobierno y adopción de los servicios financieros digitales, en lo que entendemos que está trabajando de manera constante la superintendencia, y hemos visto algunos de los progresos en los últimos meses en este sentido. En las áreas de política, bueno, todas estas acciones contempladas dentro de la estrategia están organizadas, estructuradas dentro de 4 grandes áreas de políticas que hacen referencia a puntos de acceso a infraestructura de pagos, oferta y productos y servicios financieros digitales, financiamiento de la MIPYME e infraestructura de crédito, protección al consumidor y educación financiera. Y estas áreas de política están sostenidas o, digamos, alimentadas por elementos transversales como son una infraestructura de datos, un marco legal y regulatorio y el compromiso del sector público y privado, que es esencial para la implementación de estas acciones y que hemos visto hemos sido testigos del interés tanto del sector público como privado en empujar esta política nacional, y esperamos que pronto se pueda concretar su formalización y lanzamiento oficial. Pero aún así también consideramos que sería importante ir avanzando con la implementación de algunas de las acciones contempladas en la estrategia. Hemos visto avances, como les menciono, en temas de la infraestructura de datos. Por ejemplo, considero que es muy importante el progreso que está haciendo la CEPS con este nuevo repositorio de datos que está creando abiertos al público y que puede ayudar como un primer paso para establecer ciertos parámetros del tipo de información que se captura y lo que se puede hacer en conjunto con el resto de instituciones del sistema financiero de cara a la inclusión financiera. Finalmente quería mencionar los factores de éxito para la implementación de las estrategias que han sido recogidos en un manual de diseño de estrategias publicado por el banco hace un par de años, y que en estos 10 puntos resume un poco la experiencia que tenemos nosotros en términos de cuáles son las claves para que una estrategia sea exitosa. En el caso de Ecuador, quisiera hacer énfasis en el tema de la estructura de gobierno, que sea inclusiva y eficiente. Ha sido diseñada de esta manera en la estrategia. Ahora toca que los actores, una vez que la Junta apruebe y de manera oficial la estrategia, pues se pongan a trabajar en ser inclusivos, en hacer eficientes sus labores, en coordinar y en trazar metas nacionales en las que cada uno pueda aportar. Tenemos también el otro factor de éxito que hace referencia, que esté conformada por funcionarios en posiciones estratégicas de cada una de las instituciones implementadoras, y en ese sentido quería resaltar pues haber contado con la participación de las máximas autoridades de cada una de las instituciones como respaldo para el diseño de la estrategia y con sus equipos técnicos. Luego, otro factor a resaltar
que me parece importante es que la estrategia debe tener un plan de acción flexible que pueda reflejar los avances del mercado. Esa fue la idea al diseñar el plan de acción. Algunas acciones son un poco genéricas para poder adaptarlas conforme evolucionen las necesidades del mercado a lo largo del periodo de implementación de la estrategia que inicialmente se ha determinado hasta el 2024, si no me equivoco. Pero dado los retrasos en su formalización, probablemente esta flexibilidad tenga que ser aprovechada para actualizar las metas trazadas inicialmente. Y bueno, el contar con un sistema de monitoreo y evolución robusto que la estrategia ya tiene a través de diferentes instrumentos, como es el Marco Nacional de Resultados, donde se establecen los objetivos de inclusión financiera a alcanzar a nivel país, y un esquema de monitoreo de cada una de las actividades determinadas en el plan de acción que tiene que ser trabajado a través del órgano de gobierno y en particular de la Secretaría Técnica establecida en la estrategia. Bueno, esto es lo que les quería compartir con respecto a la inclusión financiera, al estado de la estrategia y a la importancia del rol de las instituciones de la economía popular y solidaria en este tema. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas.